vamos a seguir estudiando entonces Efesios 6, ya estamos al final de Efesios 6, estamos hablando de la armadura de Dios, la sesión número 3, y el próximo domingo vamos a hacer la sesión 4. Armadura de Dios número 3, y lo que vamos a hablar de hoy es que la armadura de Dios es para la lucha diaria. Ya habíamos dicho esto varias veces, que la armadura de Dios no es para ponerla nomás los domingos, sino que es para todos los días, es para la lucha que todos tenemos todos los días, ¿verdad? Y la armadura de Dios fue diseñada para la lucha diaria de la iglesia. Acuérdense que hemos dicho que la armadura de Dios fue para la iglesia, diseñada por Dios para nosotros, para la lucha que tenemos todos los días. Y lo que vamos a estar leyendo hoy está en Efesios 6, versículo 17. Y dice así: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Muy sencillo. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar del yelmo de la salvación. Vamos a la presencia de Dios para que Él nos hable a nuestros corazones nuevamente. Padre, venimos delante de ti, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, es bendita porque tú la diste, Señor, porque viene inspirada por tu Espíritu Santo. Pero, Padre, este sermón que tú has preparado para nosotros, queremos que se ponga adentro de nuestros corazones, Señor, que lo podamos guardar y que lo podamos meditar, pero sobre todo que lo podamos practicar, Señor. Ayúdanos a entender lo que tu palabra tiene para nosotros el día de hoy, Señor, y Padre, que no sea yo, sino que sea tu Espíritu Santo el que hable a través mío, Señor. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El yelmo, ahorita le platico qué es el yelmo, no se preocupe. Ayer estaba yo escuchando en el radio, estaba escuchando un testimonio de una hermana que estaba diciendo que acababa de perder a su papá, que su papá falleció, y estaba dando testimonio de que le daba gracias a Dios. Ella estaba diciendo que tenía una cita con el doctor para que le hiciera una cirugía en esa semana y que la cita se canceló. Entonces tuvo la oportunidad de ir a estar con su papá toda esa semana, porque ella ya tenía el tiempo libre, entonces tuvo la oportunidad de estar con su papá. Y ella dice que su papá, pues siempre había ido a la iglesia, siempre ella había visto a su papá como una persona salva, pero ella nunca había estado segura de la salvación de su papá. Siempre le había quedado esa cosita a ella. Y en esta semana que estuvo ahí, que la última semana de vida de su papá, tuvo la oportunidad de hablar de Dios con su papá. Entonces estaban ahí platicando y es posible, ¿verdad?, que cuando estamos en nuestro último lecho, cuando estamos en el momento en que las cosas se ponen ya serias, puede ser que estemos más receptivos a las cosas de Dios, como que siempre pasa eso, ¿verdad? Y mientras ellos estaban platicando, ella dice que en un momento su papá la miró a ella con una mirada especial. Ella supo en ese momento que el papá estaba listo para recibir al Señor. Entonces oraron, pidieron al Señor que traiga el corazón de su papá, y el Señor aceptó al Señor Jesucristo. Después de algunos días él falleció y ella estaba pues triste, ¿verdad?, porque pues es el papá, pero al mismo tiempo estaba satisfecha, estaba segura de que su papá había ido al cielo, que estaba en un lugar mejor, y ella estaba contenta de eso, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios porque cuando tenemos la salvación estamos seguros de que vamos a ir al cielo, estamos seguros de que nada nos puede apartar de la mano de Jesucristo, del amor de Dios, ¿verdad? Y de eso que vamos a hablar de hoy, de la salvación. Pero sin embargo, a veces esperamos hasta el último momento para tomar la mejor decisión de nuestra vida. Esperamos al último momento. La salvación es personal. La salvación no podemos decir que porque mi esposa es salvo, yo soy salvo, porque yo soy salvo, usted es salvo. Nadie puede ser salvo por nadie más, es personal. Unos pueden aceptar a Jesucristo en el primer momento que les dicen, que les presentan a Jesucristo, aceptan al Señor Jesucristo inmediatamente. Otros a lo mejor van a tomar un poquito más de tiempo. Y hay inclusive algunos que nunca van a aceptar al Señor Jesucristo. La salvación es totalmente personal, y es tan personal como la lucha diaria que nosotros peleamos todos los días. Todos los días cada uno tiene una lucha personal espiritual. Mi lucha personal espiritual no es igual a la lucha personal espiritual de ustedes. Y la lucha personal espiritual de ustedes no es igual a mi lucha espiritual. Cada uno de nosotros tiene una peculiaridad, cada uno de nosotros tiene sus propias debilidades y cada uno de nosotros tiene sus propias luchas, ¿verdad? Y la armadura de Dios está diseñada para Dios, para tu lucha personal diaria. No está diseñada para mi lucha, está diseñada para tu lucha. Así que tú te pones tu propia armadura de Dios y yo me pongo la mía, que está diseñada para mi propia lucha personal diaria. ¿Ok? Así que como ya se habrán dado cuenta, estamos hablando de la salvación. Y el yelmo de la salvación es el casco.
El casco es el yelmo, el casco. Y por supuesto hay muchos tipos de cascos en estos días, desde cascos que no sirven para nada, como cascos bien complicados, así que cualquier casco es bueno. Pero la salvación, el yelmo de la salvación, habla de lo que es el casco que nos vamos a poner para proteger nuestra cabeza. Si yo les platicara acerca de lo que es la salvación, si yo les preguntara lo que es la salvación, yo estoy seguro que todos aquí sabemos lo que es la salvación. Todos estamos aquí, sabemos lo que es ser salvo. La salvación se obtiene por medio del sacrificio de Jesucristo en la cruz, reconociendo personalmente, aceptando que somos pecadores, entregando nuestra vida al Señor Jesucristo, arrepintiéndonos y aceptando su sacrificio. Obtener la salvación de nuestra alma básicamente es sencillo. Realmente no es complicado ser salvo. Lo difícil es creer, pero no es complicado. Una vez que viene a los pies del Señor Jesucristo, la cosa se pone fácil. Mire, le voy a leer un par de versículos aquí. Si apunta la cita, le va a ayudar muchísimo para cuando usted esté evangelizando. Yo los voy a ir leyendo uno por uno sin detenerme. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 10:9-10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con la boca se cree para justicia, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Estos versículos, yo espero que todos estemos familiarizados con ellos. Si usted quiere que le dé las citas, se le voy a dar las citas rapidito para que las tenga ahí apuntadas. En caso que usted quiera evangelizar a alguien con estos versículos, puede hacer el evangelismo completo. Romanos 3:23, Romanos 6:23, Romanos 5:8, Romanos 5:1, Romanos 10, del 9 al 10. Es lo que muchos predicadores le conocen como el camino de Roma. Si uno llega al camino de Roma, va a llegar uno a Jesucristo, porque sigue uno los pasos que el apóstol Pablo nos puso en el libro de los Romanos. Así que hablar de salvación es simple. Entender que Jesús ha pagado el precio por nuestros pecados y entender que debemos de entregarle nuestra vida a Él con todo lo que tomamos no es difícil. Lo entendemos. Todos entendemos eso, pero vivir como si hubiéramos encontrado al Maestro, como si hubiéramos encontrado a Jesucristo, como si Él hubiera cambiado nuestra vida, es otra cosa. Una cosa es entender que Él es el Maestro y otra cosa es vivir como que estamos con el Maestro. Dice la Escritura que todos hemos sido hechos nuevas criaturas y que las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Mire, imagínese usted que en este momento yo me convierto en el hombre verde. No hay manera, si yo me convertí en el hombre verde, no hay manera de que usted me confunda con un hombre normal, porque obviamente estoy de otro color, estoy de otro tamaño, no hay manera de que usted me confunda con un hombre normal. Si usted y yo hemos sido transformados en nuevas criaturas, ¿por qué la gente nos sigue confundiendo con pecadores normales? Ya no somos pecadores, hemos sido transformados por la sangre preciosa de Jesucristo, somos nuevas criaturas, debemos de tener una vida diferente, ¿no es cierto? Y el pasaje que estamos estudiando hoy en Efesios 6:17, la primera parte dice: y tomad el yelmo de la salvación. Este pasaje no solamente nos indica que debemos de ponernos el casco de la salvación, o sea, el yelmo, para que nos proteja la cabeza, sino que nos dice que el casco va en conjunto con toda la armadura. ¿Por qué? Fíjese cómo empieza el versículo. Y eso me está hablando de que además de lo que ya hicimos, nos vamos a poner el casco. Además de que ya nos pusimos la coraza de justicia, ya nos pusimos el cinturón de la verdad, ya nos pusimos los calzados del evangelio, ya nos pusimos el escudo de la fe. Además de todo eso, nos vamos a poner el casco, el yelmo de la salvación, que nos va a proteger nuestra
nuestra cabeza. El casco, entonces, es lo último que se pone uno. ¿Sí? Usted no se puede poner un casco y después ponerse lo demás. No puede uno. No entra lo demás. Primero se pone uno todo y después el casco. Eso nos protege de nuestra salvación, nos protege nuestra cabeza, ¿verdad? Si vemos entonces que el soldado se pone la armadura primero y después se coloca al último el casco, entonces debemos entender que nuestra salvación no es simplemente aceptar al Señor Jesucristo y decirle, sí Señor, ven a vivir a mi vida. Es un conjunto de cosas que van a estar actuando en mi vida. Y vamos a ver cómo se relaciona, por lo menos, el casco de la salvación, cómo se relaciona con los demás efectos de la armadura. Mire, si nos regresamos 2 versículos más ahí, en Efesios 6, del 14 al 17, que es la parte que hemos estado estudiando, la parte de la armadura, dice ahí, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, vestidos con la coraza de justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa es la armadura que estamos estudiando. Y hoy estamos en el punto número 5, que es la salvación. Nos ponemos el casco de la salvación. Pero si pudiéramos decir este versículo de otra manera, si pudiéramos parafrasear un poquito este versículo, ¿cómo lo parafrasearíamos y cómo involucraríamos la salvación en todo este proceso? Leería un poquito más o menos así. Tomad el yelmo de la salvación, pero no te olvides de ceñir vuestros lomos con la verdad de Jesucristo, porque sin Jesús no hay salvación. Y vestidos de la coraza de justicia, porque sin la justificación por medio de Jesús no hay salvación. Y calzados los pies del Evangelio, porque sin el Evangelio de Jesús no hay salvación. Especialmente, sobre todo, toma el escudo de la fe, porque sin fe en Jesús no hay salvación. ¿Se da usted cuenta? Podemos tener el concepto de la salvación en nosotros bien claro. ¿Qué se requiere para ser salvos? Aceptar que Jesucristo murió en la cruz del Calvario, arrepentirnos, entregar nuestra vida. Lo podemos entender. Pero si no lo practicamos, de nada nos sirve. No hay salvación. Tenemos que vivir con Jesucristo. Así que vamos a ver 4 puntos hoy. La verdad, la justicia, el evangelio y la fe en relación a la salvación. Usted que dijo, ya acabé. Pues apenas estamos empezando, apenas me estoy calentando aquí la cosa, apenas está poniendo buena usted. La verdad en la salvación. ¿Qué dice Juan 14:6? Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino a través de Jesucristo. Solamente a través de Jesús es que podemos ver al Padre. Jesús es la verdad, es el evangelio. Con la salvación se puede alcanzar con una sola oración, ¿no es cierto? Usted ora y alcanzamos el arrepentimiento, alcanzamos la salvación, somos salvos. ¿Y qué tal después de ser salvos? ¿Es posible ser salvos y seguir viviendo una vida de pecado? La verdad es que no. Si usted ha sido verdaderamente salvo, si usted ha entregado su vida al Señor Jesucristo, usted no puede seguir viviendo una vida de pecado. Usted puede estar en una situación que tiene usted que arreglar, usted puede estar en una situación de vicio, por ejemplo, de una adicción que usted tiene que dejar, y va a ser un proceso, ¿cierto? Qué sé yo, en lo que usted esté cuando acepta al Señor Jesucristo, va a haber un proceso en el cual usted va a salir de ese pecado, pero no puede continuar viviendo como si nada hubiera pasado en usted. Mire, acompáñeme a Romanos 5. Vamos a leer los últimos 2 versículos de Romanos 5, el versículo 20 y el versículo 21, y nos continuamos en el capítulo 6, y vamos a leer el versículo 1 y 2. Entonces es Romanos 5, 20 y 21, y después Romanos 6, 1 y 2. Dice Romanos 5, 20, dice, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Y en el capítulo 6 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice Pablo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? No se puede vivir en pecado después de que usted aceptó al Señor Jesucristo.
Y tenemos muchas personas que cuando escuchan de la salvación de Cristo, le dicen uno, mira, ven a los pies de Cristo, Jesucristo puede transformar tu vida, vas a tener una vida llena de paz, llena de gozo, con problemas como todos nosotros, con enfermedades como siempre pasa, pero vas a tener una vida llena de gozo, de paz, ¿verdad? Y dice, sí, cómo no, y vienen, y aceptan al Señor Jesucristo, y después le decimos, bueno, ahora vamos a hablar de tu casa, ¿cómo está tu casa? Pues con la persona con la que vivo, pues no es mi marido. Qué caray, ¿y qué pasó? Pues mi marido vive allá, todavía no nos divorciamos. ¿Hace cuánto que no se ve? Hace 10 años que no se... ¿Cómo vive usted una cosa así? Y le dice uno rascando y le dice uno diciendo, bueno, mira, ¿y qué hace esa imagen ahí? No, pues no la puedo quitar porque es la imagen de, qué sé yo, y es bien milagrosa, y no, pues sí, una cosa, ¿verdad? La Guadalupe, pues sí, la Virgen, le dice uno, bueno, le explica a uno, ¿verdad? Que solamente uno puede encontrar intercesión a través de Cristo, no necesita una intercesión. No, eso yo no puedo hacer. Entienden el concepto, tienen la necesidad de Jesucristo, pero no tienen el deseo de cambiar su vida, de entregar su vida para Jesucristo. Así que nosotros que hemos sido salvos, no podemos seguir viviendo una vida de pecado. Tenemos que hacer todo lo que se requiera para cambiar nuestra vida. Por ejemplo, decía yo, la persona esta que se vivía con el novio, qué sé yo. Bueno, a lo mejor en el momento no se puede casar, porque casarse a veces toma tiempo. Pero que tome el paso de decir, sí, lo vamos a hacer. Perfecto, ¿cuándo? Pues no sé, 2, 3 meses, qué sé yo, lo que tome que se arregle la situación, porque a veces toma tiempo. Pero que esté la decisión, que se vea el deseo de moverse hacia una vida diferente. La persona que toma alcohol, por ejemplo, bien alcohólico, y vas a dejar el alcohol, no pueden dejarlo de la noche a la mañana, hermanos, se mueren las personas. Pero que se vea el proceso, ¿verdad? Los que fuman, que se vea el proceso, que empiezan a hacer algo, que compren los parches, que comen, qué sé yo, qué tratamientos pongan, que se vea que tiene el deseo de agradar a Dios. Allí es como se ve la transformación en nuestras vidas, ¿verdad? ¿Qué más vamos a hacer? Si usted es salvo, pero sigue viviendo una vida de pecado constante, entonces Jesucristo no lo ha confrontado. Usted ha evadido la verdad de Jesucristo. Jesucristo nos confronta y nos redarguye y nos transforma. Dios le bendiga, mi hermana. Así que si vivimos y hemos entregado nuestra vida a Cristo, Jesucristo nos tiene que confrontar, nos tiene que redarguir y nos tiene que transformar. Muy bien. La coraza en la salvación, el chaleco contra balas que nos ponemos para cuidar nuestra salvación. Dice la palabra que donde esté nuestro tesoro, ahí también va a estar nuestro corazón. Y también dice la palabra de Dios que lámpara es a mis pies y lumbrera a tu camino, ¿verdad? Y continúa diciendo, en mi corazón he guardado tu ley para no pecar contra ti. Eso nos dice la palabra. En otras palabras, si usted es salvo, pero no medita en la palabra de Dios, no escudriña la palabra de Dios, no se deleita en la palabra de Dios, es posible que su corazón esté lleno de todo menos de la palabra de Dios. Y eso no estamos protegiendo. El chaleco que nos ponemos para proteger nuestro corazón no está siendo efectivo, porque toda clase de cosas están entrando en nuestro corazón, ¿verdad? Acompáñenme al Salmo 139 que lo leíamos hace ratito, los versículos 23 y 24. Salmo 139, versículos 23 y 24 que los leíamos durante el servicio. Dice así: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. El salmista, al igual que usted y yo, sabe que es engañoso el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice Jeremías. Así que hace una oración preciosa y le dice a Dios: examíname, oh Dios, conoce mi corazón. Wow. Una preciosa declaración, pero una declaración bien valiente. ¿Cuántos de nosotros podemos decir lo mismo? Señor, examina mi corazón. ¿Está nuestro corazón lleno de cosas que el Señor no debería de ver? ¿O está nuestro corazón lleno de cosas que Dios se va a alegrar? No cualquiera puede decir: examíname, Dios, y conoce mi corazón, porque es una cosa bien valiente.
cuando Dios entra y mira su corazón y ve cosas que no le gusta, ¿qué va a hacer Dios? Las va a quitar. Y eso que a usted tanto le gustaba hacer, ¿qué va a hacer Dios? Ya no más. Se acabó. El pastel de chocolate, ya no más. Se acabó. Ya no, las cosas que a usted le guste, ya no va más. ¿Verdad? Y continúa diciendo, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Cuántos de nosotros nos atreveríamos a decirle a Dios, pruébame? Hazme una prueba a ver si paso. ¡Wow! Una declaración valiente del salmista, ¿no es cierto? ¿Cuándo puede uno decir esa declaración? Cuando uno está seguro que está uno buscando a Dios completamente. Que la coraza, que el chaleco está protegiéndonos de todas las cosas que no deben entrar a nuestra vida. Cuando nosotros estamos seguros que en nuestro corazón no hemos dejado entrar otra cosa más que la palabra de Dios, entonces decimos, Señor, pruébame. Y si encuentras algo, pues avísame y lo cambio, pero aquí estoy entregado completamente a ti, ¿no es cierto? Si no tenemos la palabra de nuestro Dios en nuestro corazón, entonces, ¿qué tenemos? Solo basura. Mire, acompáñeme a Marcos 7, versículos 21 y 23. El Señor Jesucristo sabía decir las cosas como son, sin miramentos, sin ocultar nada. El Señor Jesucristo decía las cosas como se deben de decir. Marcos 7, del 21 al 23. Dice así: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. ¿Cuáles clases de malos pensamientos? Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Si no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿qué tenemos? Tenemos malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, lascivias, maldades, engaño, las avaricias, envidias, maledicencias, soberbia, insensatez. Todas esas maldades tenemos en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Hermanos, empieza a meter pedazos de Biblia dentro de su corazón para sacar todas esas cosas. Agarre un buen cuchillo espiritual y hágase una buena ensalada de Biblia y éntrale, porque sí hay que meterle. Estamos mal. Con doble porción del Espíritu, dice Iván. Dice que nos embriaguemos con el Espíritu, dice la palabra, así que vamos a echarle con todo. Si decimos que somos salvos, entonces nuestro corazón debería estar lleno de la palabra de Dios. Y si hacemos un concurso aquí, a lo mejor yo soy el que voy a perder, pues hacemos un concurso aquí de cuántos versículos no sabemos. Ay, Dios mío, a lo mejor no pasamos de 10, todos juntos. Así está la cosa, ¿verdad? Entonces, debemos de perseverar en el Evangelio que Dios nos ha dado. Debemos de tener la palabra en nuestros corazones. Mira, acompáñeme a 1 Corintios. Primera de Corintios 15, 1 y 2 vamos a leer, hablando, Primera de Corintios 15, 1 y 2, hablando de la salvación. Si hablamos de la salvación, que es el Evangelio de la salvación, pues este punto casi no tiene necesidad de explicarse, porque es lo que hemos estado hablando, el Evangelio de la salvación. Hemos sido salvos porque alguna persona, o dos, o más personas, se tomaron el tiempo de hablar con nosotros, se tomaron el tiempo de orar por nosotros, se tomaron el tiempo de orar con nosotros. Y sin embargo, muchas veces se nos olvida qué tan importante es conocer el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo es una cosa bien sencilla, pero nos aferramos a lo que nos enseñaron. Nos aferramos a las tradiciones humanas. Nos aferramos a las cosas que en el fondo realmente no sirven para nada y al final nos sentimos vacíos. Asistimos a todas las tradiciones que nos piden que vayamos. Venimos y vamos y hacemos y al final nos sentimos vacíos porque seguimos las tradiciones humanas y no el Evangelio de Jesucristo. 1 Corintios 15, 1 y 2 dice: además os declaro, hermanos,
el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Dice Pablo que tenemos que perseverar, que tenemos que continuar, que tenemos que persistir en el evangelio de Jesucristo. No dice perseverar, hermanos, en todas las tradiciones de la iglesia, perseverar en todas las cenas que vamos a hacer durante el año, perseverar en todo. No dice eso, dice perseverar en el evangelio que recibisteis, en el evangelio que les predicamos, en la sana doctrina, persistir en el evangelio recibido. ¿Cuál es el evangelio de Jesucristo? Muy fácil. Romanos 8:34 dice, ¿quién es el que condenará? Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está sentado a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. El evangelio de Jesucristo, muy sencillo. Jesucristo vino, se hizo hombre, vivió en la tierra sin pecado, murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados, resucitó al tercer día, ahora está sentado a la mano derecha del Dios Padre, intercediendo por nosotros desde ahí. Ese es el evangelio. Oiga, pero ¿y si cantamos rápido los cantos? Oiga, ¿y si cantamos con batería? ¿Y si cantamos sin batería? ¿Y si le ponemos tantito rock and roll al asunto? ¿O si ponemos puros himnos tradicionales de piano y nada más el piano? Esa es nuestras costumbres. Por eso no tiene nada que ver con el evangelio. El evangelio tiene que ver con que Jesucristo murió por nuestros pecados. Imagínense el día del Pentecostés, cuando estaban los 120 reunidos en el aposento alto orando, y viene el Espíritu Santo y les da palabra para que hablen otras lenguas a otras personas. ¿Cuánto tiempo había pasado de que Jesucristo había resucitado? Más o menos 50 días. Tantito más, tantito menos. 50 días después de que Jesucristo había resucitado. ¿Usted cree que la iglesia en aquellos días, los apóstoles, tenían libros y libros y libros y enciclopedias de la doctrina teológica de lo que significaba el Señor Jesucristo encarnado, hombre y Dios en la tierra? No. ¿Usted cree que los discípulos en aquella época tenían un discernimiento completo de cómo iban a llegar al cielo? No. Ellos lo que sabían es que su maestro había muerto y ahora estaba vivo. Y que si creíamos en Él, íbamos a estar vivos juntamente con Él. Ese es el evangelio de Jesucristo. No podemos cambiarlo, no podemos transgiversarlo, no podemos distraernos en cosas que no son importantes para el evangelio. El evangelio es bien sencillo. Jesucristo crucificado y resucitado, intercediendo por usted y por mí delante del Padre, justificándonos delante del Padre. Sencillo, facilito. ¿Qué tal la fe en la salvación? La fe en la salvación, empero sin fe es imposible agradar a Dios, le decíamos la semana pasada. Y sin fe no podemos ser salvos porque por la fe el justo vivirá. Y sin fe es imposible alcanzar la vida eterna porque dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sin fe todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe va de la mano con la salvación. Con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Así que tenemos que creer. ¿Usted es salvo? Ok. ¿Usted es salvo? Amén. ¿Usted ha creído en el Hijo unigénito de Dios? Amén. La salvación está a su puerta. Porque creer a veces no es suficiente. Eso decíamos la semana pasada. Tenemos que entregarnos completos. Dice Jesucristo, aquí estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. La salvación está aquí para nosotros. Si nosotros ya la hemos recibido, gloria a Dios, tenemos que demostrarlo. Algunas personas, mire, acompáñeme aquí a Hechos 26-28, algunas personas nos pasa que las encontramos, les decimos, les hablamos, les platicamos de la salvación, les platicamos de Cristo, les platicamos cómo Dios ha cambiado nuestra vida, les decimos todo lo que hacemos para Dios y ellos dicen, como dijo Agripa aquí en Hechos 26-28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Así nos contestan en estos días, por poco.
oye, me gusta la idea de tu iglesia, pero por poco me convences a ir a la iglesia. No tengo tiempo, eso no es para mí. Déjaselo, ya cuando me esté viejito, ya cuando... Por poco. Anoche que veníamos con la esposa, yo la para ir a ver una película fea. y con el frío ahí. En la iglesia vacía. Claramente se ve la comparación. Es que la gente le gusta lo mundano. Exactamente, a la gente le gusta lo fácil, la vida, claro, el dinero, sí, todo eso les gusta. Y por poco los convence uno. Sí, y le ponen una atención y están ahí atentos y todo, pero al final dicen, no, muchas gracias. O luego dicen que sí y ni vienen. Ah, sí, allá nos vemos. Y mire usted, no llegaron. Así nos dicen todo el tiempo, ¿verdad? Creer en el Hijo de Dios no es suficiente. Tenemos que creer y entregar nuestra vida completa y dar frutos de que hemos sido transformados. Si usted y yo decimos que somos cristianos, decíamos hace ratito, y vivimos una vida tremenda de pecado, no podemos decir que somos cristianos. Mateo 3:8 dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, que los frutos que nosotros estemos dando se vea que Jesucristo ha hecho una transformación en nuestras vidas. De otra manera, no podemos decir que somos salvos si no tenemos frutos. También dice, por sus frutos los conoceréis. Si usted se encuentra con una persona que le dice que va a la iglesia, que es diácono de la iglesia, que qué sé yo, que es músico de la iglesia, que inclusive que predica, así como estoy aquí predicando, qué sé yo, y usted sabe que esa persona vive una vida de mentiras, que todo lo que esa persona le dice es falso, es una mentira, no le cree nada. ¿Usted cree que esa persona tiene frutos de un cristiano? Claro que no. La misma hermana que veía yo el testimonio en el radio, ¿cómo es posible que ella nunca estuvo segura de que su papá había sido salvo? No juzgamos a nadie, pero ¿el Señor tendría buenos frutos de arrepentimiento? Tal vez no. Porque la hija, después de vivir con él toda la vida, se seguía cuestionando, ¿será que mi papá fue salvo o no fue salvo? ¿Era salvo? ¿Por qué? Uno debe estar seguro cuando uno ve a una persona y dice, oye, Dios te ha transformado, antes eras esto, antes era aquello, qué bárbaro. Uno está seguro de que es cristiano. Qué triste que a veces nos encontremos cristianos que dicen ser cristianos, pero que no dan frutos, ¿verdad? ¿Cuál es el fruto? Uno de los muchos frutos que demuestra el cambio en nuestras vidas. El deseo de compartir la salvación con otros. El deseo de compartir la salvación con otros. Pablo en el libro de los Efesios dice, oro para que mi predicación sea llena de poder. Oro para que tenga el deseo ferviente de predicar a otros. Oro para que mi predicación no sea estropeada, no se detenga, sino que sea... Qué diferente oración a la que nosotros oramos en nuestros días. Oro para que no me falte nada todos los días. Oro para que no me enferme. Oro para que no me corran del trabajo. Oro para que... Oremos para tener ese gozo y esa urgencia de compartir el Evangelio de Jesucristo. Mira, acompáñeme a Juan, capítulo 1, versículos 41 y 42. El versículo 40, que no lo vamos a leer, nos habla de Andrés. Andrés había seguido a Juan el Bautista y Andrés viene y cuando está con Juan el Bautista se encuentra con Jesucristo. Y en el versículo 41 y 42 dice, o sea Andrés, halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo, y le trajo a Jesús. Una urgencia por presentar el Evangelio de Cristo, por presentarle Cristo a otras personas. ¿Qué hizo Andrés? Llamó a Pedro para que conociera al Mesías. ¿Qué hacemos usted y yo cuando somos salvos? Tener esa necesidad de presentar al Mesías a otros. ¿Qué es una muestra de que Dios ha transformado nuestras vidas? Que donde quiera que vamos, hablamos de Jesucristo. ¿Será que las personas no aceptan? Eso no nos toca a nosotros. ¿Será que las personas no vienen a la iglesia? Eso no nos toca a nosotros.
¿Será que las personas nos rechazan? Eso no nos toca a nosotros. A nosotros nos toca tener ese deseo ferviente de llevar la salvación a donde quiera que vayamos. Mire, cuando las gentes del ejército se ponen el casco para pelear, todos los cascos tenían colores, o tenían figuras, o tenían cositas que les colgaban arriba, o tenían una franja o algo, y cuando se lo ponían, sabían a qué equipo pertenecían, sabían a qué ejército pertenecía a la persona. Cuando nosotros nos ponemos el casco de la salvación, la gente tiene que ver inmediatamente que somos cristianos, que tenemos ese deseo de compartir la salvación con otros. Ser salvo es tener la garantía de que ni lo alto, ni lo ancho, ni lo profundo, ni nada, ni principados, nada, ni potestades nos puede separar del amor de Cristo. Tenemos esa seguridad en Dios, que Él ha perdonado nuestros pecados. Ser salvo, aceptar al Señor Jesús como nuestro Salvador y entregarle nuestra vida sinceramente, solo puede hacerse una vez. Oiga, pero yo ya pasé como 10 veces al altar. Pues espero que una de tantas haya sido sincera. Porque honestamente, solamente una vez se puede ser salvo. Y si usted ha pasado 10 veces aquí y nunca ha sido honesto con el Señor, pues le invito a que hoy vuelva a pasar y que le entregue la vida al Señor completamente, ¿verdad? Yo sé que todos aquí hemos aceptado al Señor, pero si ese es el caso, hoy es el día para que nos reconciliemos con Dios, ¿verdad? Entregarle nuestra vida sinceramente solamente se puede hacer una vez, ya que hemos sido salvos, y la palabra dice que nada nos separará del amor de Cristo, absolutamente nada. En Efesios 5:23 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo, y Él es su Salvador. Por eso tenemos la salvación en la cabeza. Por lo tanto, debemos de cubrir nuestra cabeza con la verdad de Jesucristo, la verdad de la salvación de Dios, la verdad del Evangelio, la verdadera salvación en Cristo Jesús, con el Evangelio de verdad y la sana doctrina. No podemos cambiar la doctrina, no podemos permitir que entre otra doctrina que no esté en la Biblia. Estas personas de Texas que están diciendo que si los pastores dijeron, que los pastores, está escrito, no es algo que ellos inventaron, no es algo que ellos quieran decir en contra de algún grupo de personas, está escrito en la palabra de Dios, así que debemos de ponernos en esas cosas. Las personas que siempre están en la iglesia sirviendo, ayudando, etcétera, 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 pero que viven en adulterio, que viven una doble vida de mentiras, que su corazón está en el dinero, en la posición social, las apariencias externas, no pueden decir que son salvos. No es posible, porque su corazón no está en la palabra de Dios. Y sus frutos no representan el cambio que Dios debería de haber hecho ya en su vida. Cuando nos ponemos la salvación como protección contra la lucha, el enemigo tiene que reconocer una cosa, que el casco de nuestra salvación dice: pertenezco a Cristo. Tú no tienes poder sobre mi vida. Tú no tienes dominio sobre mi vida, porque pertenezco a Cristo. El enemigo tiene que retrasarse, tiene que entender que ya no tiene potestad sobre nosotros, porque Jesucristo ya pagó el precio por nuestra salvación. Él ya no tiene potestad. Y tenemos que decir al mundo que nosotros servimos a Jesucristo. Y por lo tanto vivimos ya no para el mundo, vivimos para Él, dijo Pablo, y esto que vivo yo ya no lo vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así tenemos que vivir. Y si aún conocemos personas que no conocen la salvación, ¿qué tenemos que hacer? Decirles de la salvación, tener ese deseo ferviente de compartir el Evangelio. Los apóstoles, cuando los encarcelaban y les decían: bueno, te dejamos salir si ya no predicas el Evangelio, decían: ¿qué me conviene? ¿Obedecerte a ti o obedecer a Dios? Pues obedecer a Dios, y Dios me dijo que tengo que predicar el Evangelio, así que voy a ir a predicar el Evangelio. Así que nosotros debemos de tener ese deseo ferviente en nuestros corazones de compartir la salvación, y que todo el mundo sepa que pertenecemos a Cristo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial Todopoderoso, grande es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Te adoramos, te bendecimos y te glorificamos con todas nuestras fuerzas, Señor, porque tú eres Dios. Tú eres el Todopoderoso Jehová de los ejércitos, el que murió por nosotros, Jesús, en la cruz del Calvario, el que garantizó con esa sangre preciosa que fuéramos salvos una vez y para siempre, Señor, porque tú moriste en la cruz y hiciste el sacrificio perfecto una vez y para siempre. Por lo tanto, hemos sido salvos una vez y para siempre, Señor. Ayúdanos a mostrar al mundo que pertenecemos a ti.
Ayúdanos a mostrar al mundo, Señor, que ya no somos del mundo, que somos de ti, Señor, y que el enemigo ya no tiene potestad sobre nuestras vidas, por Señor, tú has pagado el precio por nosotros. Ayúdanos, Señor, y danos ese fuego que necesitamos, Señor, para hablar de tu palabra a todos aquellos que podamos, Señor. Y no nos toca a nosotros hacer la obra, sino a ti, Señor, transformar los corazones. Pero, Padre, ¿cómo irán si no les predicamos? Ayúdanos a ir a predicar tu palabra, Señor, cuanto más podamos, Señor. Y, Padre, tú haz la obra en los corazones, como siempre lo has hecho, Padre. Guárdanos, te ruego, Señor, y recibe nuestra adoración, recibe nuestras vidas, Señor. Permite que podamos vivir una vida de entrega a ti, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.